Tenemos un tiempo maravilloso ahora de una nueva serie que vamos a comenzar y estoy seguro que va a ser algo maravilloso para todos nosotros si abrimos nuestro corazón, desde luego, ¿no? Si abrimos nuestro corazón para que el Señor hable y nos introduzca ya, como a veces como pensamos cuando hay una llaga, alguna persona tiene alguna llaga en un brazo o algo, que vienen y le meten el dedo ahí para limpiar esa llaga. ¡Qué dolor tan terrible! ¡Ay! Esperamos que el Señor entre ahí y diga: oye, ven, despierta, despierta, despierta. El título de la predicación es más allá de las palabras. Más allá de las palabras, más que palabras, son hechos. Y quiero invitarte, si trajiste tu Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 12. ¿Saben? El Evangelio de Juan habla, como cada uno de los evangelios, habla del Señor Jesucristo. Es la biografía del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Pero como sabemos, el Señor Jesús se presentó de diferentes maneras al pueblo, al mundo, a la gente, a ti y a mí, a todo el mundo. Se presentó de diferente manera. Y como lo describe Juan, es en la forma de Dios. De Dios. Juan habla de Jesús como Dios. Entonces él comienza, en los primeros versículos comienzan dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está aquí, habitó, Él se hizo carne, pero está aquí, está ahora en la persona del Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo. Él está ahí, en nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor estoy mirando aquí Romano. En Juan capítulo 12, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Invitaron al Señor. El Señor ya les había dicho a los discípulos, les dijo: oye, nuestro amigo, el Señor les dijo hacia sus discípulos, dijo: nuestro amigo Lázaro está enfermo. Entonces dijeron: bueno, pues los discípulos dijeron: pues si está enfermo, sanará. No se preocupe, Señor. Y luego el Señor le dice: bueno, vamos donde nuestro amigo Lázaro, porque Lázaro ha muerto. Ahora dice: bueno, pues si está muerto, ¿ya para qué vamos a ir? Ya está muerto. El Señor te dice: vamos para resucitarlo. Y entonces, bueno, ya sabemos la historia de Lázaro, cómo el Señor lo resucitó y todo. Pero aquí sigue diciendo: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Quiero que guarden este pasaje en su mente por un momento mientras vamos desarrollando el resto de la predicación, pero guárdenlo sobre todo los 3 primeros versículos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bendición. Te damos muchas gracias por tu palabra, que es, Señor de los cielos, como una espada, Señor, de 2 filos, que entra por un lado y abre y rompe, Señor, divide, pone, Señor, nuestros pensamientos en orden. Y, Señor de la gloria, entra tu palabra para hacernos y darnos vida, darnos vida.
Te pedimos, por favor, Padre glorioso, que esa buena semilla que es tu palabra dé mucho fruto en nuestros corazones, que son tierra deseable, tierra buena. Gracias, amado Dios, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como decía nuestro hermano Kevin, ahora que nos estaba recordando su tiempo tan bonito, no sé cuántos conocen a Carlos Puyol, dijo. Carlos Puyol, no sé cuántos lo conocen. Yo no lo conozco, ni siquiera había escuchado nunca, había hablado de él, nunca, porque no soy muy hincha del fútbol, pero sí he escuchado de hablar de Jesús. Y el Señor Jesús es el que me hace los milagros, y Él me hace milagros tremendos. Y como Él dijo, está enamorado del Señor, yo también. Estamos enamorados del mismo hombre, de Jesús. Estamos enamorados, y yo sé que entiendo que muchos de ustedes también están enamorados de Él, porque Él es nuestro amor. Miren, les voy a leer algo que el Señor me daba cuando estábamos adorando, y después cuando mi hermano habló, yo dije, uy, Dios mío, esto es tremendo, eso es lo que yo quería, esto es lo que yo deseaba. Miren lo que dice aquí. Voy a leer esto. Dice: Oh, si me besara con besos de su boca. Y eso es lo que le estoy diciendo al Señor. Oh, si me besaras con besos de tu boca, Señor, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Eso es lo que yo siento. Yo decía, Dios, esto lo siento. Si tú me besaras con besos de tu boca, yo sentiría ahora, me sentiría como decíamos ahora no sé con quién era que estamos ahí, en el tercer cielo. En el tercer cielo. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero para poder lograr todo esto, para poder lograr todas esas bendiciones, ¿saben? Hay que abrir una puerta. Decía mi hermano, el Señor es el que abre las puertas que nadie puede cerrar. Y Él cierra las puertas que nadie puede abrir. Pero para que tú abras esa puerta de los milagros, y hablábamos recordando que el Señor nos dijo, mire, esta calle, la calle de la República, entre el Presidente Roca y Huayna se va a llamar la calle de los milagros, porque ahí está Living Rock. Y nos lo dijo una vez, y nosotros seguimos diciendo, Señor, queremos ver eso, queremos verlo, y Dios lo va a abrir. Pero ¿de qué manera es que podemos encontrar esos milagros? Porque el Señor dice, estoy interesado en hacer milagros, pero muchos milagros en tu vida, muchas cosas que te asombren, que tú puedas decir, Dios, estoy asombrado, cada día puedo verte, pero ver esas cosas maravillosas que tú haces. Pero para abrir esa puerta se necesita una llave, y esa llave se llama honra. La honra es la llave que abre la puerta de los milagros. El poder de la honra no se determina por el tamaño del milagro, sino por el agradecimiento que demuestras a quien te bendijo. ¿Sí? Una cosa es dar gracias, que es muy fácil dar las gracias. Tú a cualquier persona que te atiende, que te dice cualquier cosa, tú le dices gracias. Pero está bien, porque es una confesión que haces. Eso no cuesta nada, dar las gracias. Pero lo que sí cuesta verdaderamente es el ser agradecido. El mostrar, el dar el hecho de agradecimiento. Eso sí que cuesta, y cuesta la vida entera. Malaquías 1, versículo 6 nos dice: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros:
oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esta parte que acabo de leer es bien interesante, porque cualquiera puede decir, eso se lo estaba diciendo a esos sacerdotes de aquel entonces, que eran unos corruptos, que no daban honra al Señor y que llevaban las ofrendas como querían. Pero es que el Señor nos ha dicho a nosotros, a sus hijos, que Él nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El Señor Jesucristo nos constituyó a nosotros reyes y sacerdotes, por lo tanto está diciéndole a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde? ¿Cómo estamos honrando nosotros al Señor? Y decimos, bueno, sí, aquí estamos adorándote y te estamos honrando, Señor. Nos podemos tirar al piso y adorarle y decirle, aquí te estamos honrando. Pero ¿estás honrando a tus padres? ¿Estás honrando a las personas que el Señor ha puesto como autoridades? ¿Estás honrando aún, como lo decíamos anoche, un poquito difícil, aún a nuestros gobernantes, los que se eligieron? El Señor dice que los honremos, pero es que son corruptos, son malos. Pero el Señor dijo, hónralos. ¿Los estamos honrando o no? Y creo que nos podemos examinar un momento cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo en ese tiempo donde en los próximos días, creo que de hoy en 8 días, hay las elecciones, las votaciones, y estamos escuchando cómo se denigra, cómo se habla mal de unos contra otros. Cuando escuchamos hablar del presidente de esa manera tan horrible, tan tremenda, dice Dios, yo también estoy hablando mal de ese hombre, también me contaminé. ¿Qué ha hecho, qué no ha hecho? No sé, Él te entregará cuentas a ti. Señor, yo solamente quiero honrarlo y orar a ti para que tú le des sabiduría a esas personas que has puesto en lugares de honra. Honrémoslos. Eso es lo que el Señor nos llama. Dice, si ustedes no honran a las personas que ven, que pueden sentir, que pueden tocar, ¿cómo me van a honrar a mí, a quien no ven? Entonces nosotros, la honra es con los que estamos aquí para mostrarle al Señor que le estamos honrando a Él, porque es lo que nos mandó hacer, honrar. Hay 3 tipos de personas en la iglesia, y lo leíamos ahora aquí en Juan 12. Está Lázaro, está Marta y está María. Son 3 personas que nos podemos identificar con ellas en la iglesia. Tal vez algunos de nosotros nos vamos a identificar con alguno de ellos. Cada uno de ellos había recibido algo de parte de Jesús, así como todos nosotros hemos recibido de parte del Señor muchas cosas. Y cada uno de ellos había recibido algo tremendo, cada uno. Podemos ver cómo el Señor había bendecido a Lázaro. A Lázaro lo bendijo tremendamente, tanto que había demostrado cuánto lo amaba. Ahí nos dicen que hay el versículo más cortico de la Biblia. ¿Sí saben cuál es? Mira, aquí lo saben. Jesús lloró. El versículo más pequeño de la Biblia. ¿Y por qué lloró? Bueno, hay cantidad de cosas. Que lloró porque la incredulidad. El caso es que el versículo siguiente de Jesús lloró, dice que los judíos dijeron, mirad cuánto le amaba. O sea, ellos pudieron ver cuánto Jesús amaba a Lázaro.
cuánto lo amaba. Él iba y lo visitaba, él iba y estaba allí con él, él hablaba con él, y al final podemos ver, o sea, al final no de la vida de Lázaro, sino al final cuando el Señor lo resucita. Lázaro, ven fuera. Y él sale de allí de los sepulcros. Imagínate, ¿cómo sería la felicidad de Lázaro? Yo no sé si estaría feliz. El caso es que el hombre salió, dicen que saltando, porque estaba amarrado, ¿no? Entonces, Dios, gracias, que por fin estaba ya, es 3 días de muerto. Y el Señor lo resucitó. Pero ¿cuántos de nosotros? El Señor nos ha resucitado. El Señor nos resucitó. Él vino y nos resucitó a nosotros. Nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de la muerte a la vida. Él nos resucitó en Él y estamos vivos gracias a Él. Sin embargo, no vemos ninguna gratitud en Lázaro. La Biblia debería de decir que Lázaro exclamó: gracias, Dios mío, gracias, Señor Jesús, te reconozco como mi Dios, con esa voz potente que me despertó del sepulcro, que me hizo salir, me hizo saltar, gracias, y haberse tirado al piso. Debería decirlo, pero no lo dice, o sea que no lo hizo. Entonces, muchos de nosotros, todos nosotros, hemos recibido la resurrección, hemos recibido la vida, pero no le hemos agradecido realmente al Señor. No somos tan agradecidos. Y hay una parte de ellos, como Lázaro, en la iglesia. Pero también tenemos a otra persona diferente, a Marta. A Marta también el Señor le hizo milagros. El Señor la sanó, el Señor la liberó, como a cada uno de nosotros. Él se acercó y también la sacó de su vana manera de vivir. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Marta también estaba muerta en los delitos y pecados. Pero el Señor llegó, el Señor los visitaba, el Señor iba, les hablaba. Ellos tenían una comunión con el Señor. Él la sanó, Él la limpió. Tenían una comunión bastante amigable. Tenían una comunión íntima. Y Él le decía: Marta. Una vez hasta le dijo: Marta, Marta, tú estás muy trabajada, cargada. Mira, ¿sabes qué? No trabajes tanto. Mira a María, que es más relajada. No te preocupes tanto por eso. Más bien acércate más a mí. Él la conocía muy bien, él la amaba también. Pero Marta, podríamos decir que es como una amante o concubina. Aquí mis hermanos se me ríen porque estuvieron anoche y decíamos lo mismo, ¿sí? Que Marta es como una amante, una amante bandida, pero no es, no era eso, no era tan bandida, pero era como una amante. Marta podría ser como una amante o una concubina. ¿Qué hacen las amantes? Las amantes te acarician y te dan placer, pero no se casan contigo. La amante no quiere compromiso. La amante no tiene compromiso. Quiere servir, pero no tiene compromiso. Entonces vemos y recordábamos cómo lo que hacen las personas. Han venido mucha gente a la iglesia. Cuando comenzamos nosotros con el ministerio de servidores, hubo los hermanos a los cuales tuvieron el liderazgo, hicieron una convocatoria. La primera noche que vinieron más o menos como 50 o 60 servidores, personas que querían servir. La iglesia tendría en ese momento unas 80 personas o 90 personas. O sea que más de la mitad de la iglesia quería servir. Y eso le alegra a uno, como pastor. Uno dice: Dios mío, esto es lo que es
lo más hermoso de la iglesia, que todos quieran servir. Eso es lo bueno. No que vengan solamente y estén un domingo sentados escuchando la palabra, sino que sirvan, que estén haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. ¡Qué bendición! Como 50, como 60 personas que estaban ahí. Y todos, sí, yo sirvo, y fue tremendo. Pero más o menos a los 2 meses, esos 50 se habían reducido como a 30. 20 ya se habían ido. No, pagar ese precio. No, pero es que no, yo quiero estar, pero no sé, el domingo, si vamos a tener reunión a las 11 de la mañana, ¿para qué tengo que venir a las 8? No, pero es que, o sea, sí, aman al Señor desde luego, pero no se comprometen. Y esa es otra parte, otra clase de personas que están dentro de la iglesia. Pero luego hay una tercera persona, que es la que nos falta ahí, María. María también había recibido milagros del Señor. María también estaba anhelante del Señor. María se lanzaba a los pies del Señor y escuchaba la palabra de Dios. María era alguien tremendo. Pero antes de pasar a María, quiero leerles lo que dice Mateo 13, versículos 54 y 50 al 58. 54 al 58. Mira, dice: hablando todavía de los Marta, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y fíjense lo que dice el 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos también son todavía Marta. ¿Sabes qué? Marta le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Sí, yo sé que tú resucitarás a mi hermano en el día postrero. Soy la resurrección. No le creyó al Señor, no le creía al Señor. Estos no le creían al Señor, eran su familia, era su pueblo, donde él se había criado. No le creían. ¿Por qué? Porque le conocían su familia, conocían a sus hermanos y a sus hermanas, a su mamá, y se escandalizaban, decían: no. Y dice que no pudo hacer muchos milagros allí, no pudo. En otro evangelio dice que puso las manos sobre ellos y sanó a algunos pocos. Algunos los sanó de una gripa y a otros del dolor de muela que tenían, pero no hubo mayores milagros allí porque no creían. Pero ahora tenemos a María, que representa a los hermanos que no se dejan contaminar por el ambiente de la deshonra, sino que al contrario, ellos no les importa, porque como decíamos ahora en Juan 12, dice que María, esta mujer fue tremenda. Dice: entonces María tomó una libra del perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Saben?
a ella no le importó. No le importó la crítica de Judas y de los demás discípulos, porque los demás discípulos también la criticaron. No le importó el mal momento que le estaban haciendo pasar. Estábamos hablando con mi esposa esta mañana, recordando que a veces danzamos aquí. Bueno, danzamos, saltamos y hacemos. Y recordábamos a algunas personas que lo hacían, y nosotros en nuestro recuerdo le decíamos: ay, qué gracioso lo hacía, qué chistosa era esa persona. Y le digo yo a mi esposa, le digo: así dirán de mí. Dirán: y ese pastor cómo danza, cómo salta. O sea, algunos pensarán: qué ridículo, o qué tonto. Ay, yo mejor no lo hago porque para ser así el oso como él, mejor no. Pero así le estaba pasando a ella. No le importó. Ella no le importaba absolutamente nada. No le importó que le estuvieran diciendo. Ella simplemente derramó el perfume sobre los pies del Señor y los enjugaba, dice, los secaba con sus cabellos. Y qué lindo, Señor, si tú me besaras con besos de tu boca, y si yo pudiera aún besar tus pies, besar tus pies. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios. Saben, los Judas también son hermanos. ¿Saben? Él representaba a los discípulos. Si tú ves en otro evangelio, dice que los discípulos, no señala a Judas, a los discípulos se enfadaron y dijeron: esto es un desperdicio, lo que está haciendo ella es un desperdicio, eso se debería de vender. Se debería de vender ese perfume y darlo a los pobres. Esos Judas también son hermanos, y ellos son los hermanos que nunca dan nada, nunca, pero sí critican, siempre están criticando, siempre critican, siempre dicen: no deberían hacer eso. Eso no es, eso no debiera ser. Deberían dejarlo para otro, deberían hacerlo o darlo a otros. Pero ¿saben qué? Nosotros no somos de los que pensamos así, ni somos de lo que nos interesa, sino que, olvidando todo lo demás, nos rendimos ante el Señor para dar honra al que merece honra. El Señor dice: pagad a todos los que debáis. Lo que debáis, páguenlo a todos. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Honremos al Señor. Démosle gloria a Él ahora